¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, así que ya sé que muy probablemente ya lo leíste. Si no lo has hecho, tómate alrededor de 6, 7 minutos lo que te va a tomar en leer estos dos capítulos. Y una vez que lo leas, ven y quédate con tu Biblia en tu mano, Biblia en físico, para que vayas yendo hacia algunos versículos que voy a ir explicando o que vamos a ir hablando un poco acerca de esto en general. Muy bien, Hebreos capítulo 3. Dice en el primer versículo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muy bien, primero retomando un poco cuando hablamos sobre Hebreos capítulo 1 y capítulo 2, entrando al contexto. En el primer capítulo vimos que Dios ya había hablado de muchas maneras a través del tiempo, de distintas formas y a través de los profetas, y que ahora hablaba a través de Cristo. Y vemos una transacción entre el Antiguo Testamento y la persona de Cristo. Vemos la supremacía de Cristo, que es mayor que los profetas. Recuerden que este libro está enfocado hacia hebreos, es decir, hacia judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, que practicaban la ley de Moisés, que tenían sus estándares religiosos muy elevados por causa de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Y aquí el autor de esta epístola está tratando de resaltar a la persona de Cristo, hacerles entender con el Antiguo Testamento que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo. Así que en el primer capítulo vemos que Dios había hablado de muchas maneras y les empieza a decir que ahora Cristo les habla Dios a través de Cristo. Vemos en el capítulo 2 que Cristo mismo es la salvación y hablábamos en el video anterior de que la salvación es tan grande que solamente a través de la persona de Cristo podíamos obtener esa salvación, podíamos obtenerlo a través de la gracia. Así que ahora entramos con el capítulo 3 y vemos en este primer versículo que les habla, hablando de la persona de Cristo, que lo consideren como el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos, de lo que nosotros, en lo que nosotros vivimos. Dice, él es el apóstol y sumo sacerdote. Ok. Si tú lees en el título de tu Biblia, dice que Jesús es superior a Moisés. Eso es de lo que trata este capítulo. Esto es de lo que habla junto con otras cosas, junto con el sacerdocio o el sumo sacerdocio de Cristo. ¿Por qué les habla de Moisés y les dice aquí consideran al apóstol y sumo sacerdote? A Moisés lo tenían considerado como un apóstol. Ahora vamos a tener que explicar qué es esto de apóstol para que no haya una mala interpretación. Apóstol, sabemos lo que dice la palabra, ya lo hemos estudiado, la palabra apóstol, que es del griego apóstolos y significa enviado. Enviado por parte de alguien con una autoridad representando a ese alguien. Tenemos el caso de los 12 apóstoles que son enviados exclusivamente por Cristo mismo, con la autoridad de Cristo para hablar sobre la cultura de Cristo, en este caso la cultura del Evangelio. Y ahora los judíos entendían que Moisés junto con Josué eran unos apóstoles, es decir, eran unas personas enviadas por Dios mismo. Ahora, si nos vamos a Éxodo capítulo 3 versículo 10, entendemos esto de que Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto para que los liberte. Por lo tanto, había sido enviado por Dios mismo para liberar al pueblo de Egipto, o sea, para liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Por tal motivo los hebreos consideraban a Moisés en una gran estima, porque era una persona enviada directamente por Dios mismo. Así que ahora el autor nos dice, Jesús es el apóstol y sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tenemos a Moisés y también después de Moisés tenemos a Josué, quienes han sido enviados por Dios para guiar al pueblo, para liberarlo, para culturizarlo también. Y ahora tenemos que Jesús es enviado directamente de Dios. Y esto nos hace ver que es más grande que Moisés mismo. Dice, versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, dice el versículo 5, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de los que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Ok, no está delimitando o no está haciendo menos a Moisés. Moisés tiene una gran parte en la casa de Israel, es decir, para los hebreos es una persona sumamente importante y no se le está minimizando lo que hizo Moisés. El autor no piensa minimizar la obra de Moisés y está diciendo Moisés tiene una gran parte dentro de la casa de Israel. O sea, para nosotros los hebreos es alguien bien importante Moisés. Pero él forma parte de la casa de Israel, es decir, él forma parte de la nación de Israel. Sin embargo, Jesús es más grande que todos los profetas y aún que el mismo Moisés. Y es bien importante porque dice, Moisés prácticamente edificó parte de la casa, pero Jesús es el arquitecto. Ahora aquí vemos ya la diferencia. Arquitecto, Jesús es el que diseñó toda la casa de Israel y con ellos todos nosotros. Es decir, Jesús es la parte fundamental. Y lo veíamos también en Colosenses que decía que todo fue hecho por Él y por medio de Él. Es decir, Jesús el arquitecto del universo. Jesús es el que diseñó todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Jesús es el gran arquitecto. Entonces, consideren al apóstol y sumo sacerdote. Y esto de sumo sacerdote lo vamos a tratar un poquito más adelante porque en el capítulo 4 trata sobre el sumo sacerdocio. Entonces, le dice a los hebreos, consideren esto. Moisés es importante, sin duda. ¿Qué significa ahora esto? Retomando lo que vimos en el video anterior, para los judíos, para los hebreos, Moisés era muy, pero muy importante, tanto que ellos se rigen a través de la ley que Moisés dejó, que tú la puedes leer en el libro de Éxodo y a través de todo el Pentateuco. Por lo tanto, ahora tenemos que Jesús es más importante que Moisés. Por lo tanto, no significa que el Antiguo Testamento sea menos importante que el Nuevo Testamento, porque tenemos que aclarar esto. El Nuevo Testamento no lo pudiéramos entender si no tuviéramos un Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, hermanos, no lo podemos entender si no leemos su complemento que es el Nuevo Testamento. La Biblia se complementa en su totalidad a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. A través de los 66 libros tenemos la obra completa. Todo lo que necesitamos saber lo encontramos a través de los 66 libros. Entonces, para los judíos solamente tienen el Antiguo Testamento, solamente se basan en ello y nada más. Por lo tanto, aquí les dice, consideren al apóstol, que es Jesús, al primer apóstol, al primer enviado, Jesucristo. Consideren a Cristo como el enviado, como el encargado de que cambie nuestra cultura. Considérenlo como el sumo sacerdote, porque Él es más importante. Y les dice para que entiendan, Moisés es parte importante en la casa, pero Jesús es el arquitecto. Es decir, es importante el Antiguo Testamento, es importante la ley. Ya estudiamos también en Romanos por qué tenemos la ley, porque a través de la ley nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. A través de lo que Moisés instituyó o por parte de Dios, enviado por Dios, por supuesto, por parte de lo que leemos en el Antiguo Testamento, tú te das cuenta de que no puedes ser salvo por tus obras. Tú te das cuenta que a través de la ley de Moisés no puedes ser salvado, sino que necesitas a Cristo mismo para poder ser salvado. Por lo tanto, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos las leyes de Moisés, tenemos esa parte que se le conoce como Pentateuco o la ley, para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos de Cristo, que necesitamos de Jesús, que necesitamos del Salvador, para poder entrar en el reposo, que es lo que sigue hablando a partir del versículo 7 de este capítulo y hasta el capítulo 4, versículo 14.
empieza a hablarnos, versículo 13, empieza a hablarnos de que Jesús es el reposo, pero que también para poder entrar en este reposo necesitamos permanecer firmes. Y esto es lo que vemos. En el Antiguo Testamento, realmente no había un descanso a través de la ley, sino que la ley te hacía sufrir. ¿Por qué te hacía sufrir? Porque no la podían cumplir con su totalidad. En cualquier cosa ya estaba mal. Mirabas a una mal persona, hoy todavía, y siguen siendo pecados, pero en aquel momento tú veías mal a una persona y la deseabas y ya habías pecado y necesitabas ir a purificarte al templo, necesitabas ir a hacer algo en el templo porque no encontraban una justificación. Y ahí se la llevaban en el templo haciendo sacrificios, yendo con el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote entrara una vez al año al lugar santísimo para pedir por los pecados del pueblo y por los pecados de él mismo. Y tenían esa cruz que tenían que cargar siempre porque no podían. Y tenían ellos el reposo, lo consideraban un día que era el sábado, basado en el antiguo o en la tradición o en la creencia de que Dios mismo hizo la tierra en 6 días, y el séptimo día descansó, el séptimo día reposó. Entonces, basado en esta creencia de los judíos, que es nuestra creencia también, que también nosotros creemos en esto, que así sucedió. Sin embargo, vieron en el Génesis que Dios descansó el séptimo día y se instituyó incluso como parte de la ley que el séptimo día, en este caso el sábado, tenía que ser un reposo. Por lo tanto, ellos llegaron a amar tanto el reposo como un Dios. Ellos llegaron a amar el sábado como un Dios. Ellos creían que su descanso lo encontraban a través de un día. Llega Jesús y hace que se cambie todo esto. Llega Jesús y empieza a hacer milagros en sábado. Llega Jesús y empieza a sanar e incluso les dice: no sean hipócritas, si un animal de ustedes cae en sábado, ¿a poco no lo van a sacar del hoyo en el que cae? Y Jesús pasa a ser nuestro reposo. Recuerden lo que dijo Jesús: si alguien está cansado y trabajado, vengan hacia mí que yo los haré descansar. Así que vemos desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13, que habla sobre el reposo, pero enfocado en la desobediencia. ¿Cómo es eso, Luis? ¿De qué me estás hablando? Bueno, quiero creer que tú ya leíste estos versículos que te estoy diciendo. Y aquí les está diciendo y les recuerda lo que está en el Salmo 95, que les dice que los israelitas cuando salieron de Egipto anduvieron en el desierto, pero no tuvieron reposo, no entraron en el reposo porque la ira de Dios se había manifestado en ellos y no habían entrado en el reposo por causa de la desobediencia. En el capítulo 95 del libro de los Salmos lo vemos y lo leemos. Incluso los hebreos ya lo tenían como un canto y recordaban que Dios les había dicho que no iban a entrar en su reposo, y toda esa generación no entró. Toda esa generación murió en el mismo desierto por causa de la desobediencia. Versículo 10, vámonos hasta el capítulo 4, versículo 10. Bueno, antes de eso, dice en el versículo 14 del capítulo 3: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, que se dice: si oyeres hoy su voz, y esto es lo que está en el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ok, aquí está hablando que no encuentran el reposo, que no encuentran el descanso por causa de ser desobedientes. Así que nosotros, para poder entrar en el descanso, tenemos que reconocer que Jesús es el descanso, que Jesús es el reposo. Así que ¿cómo es que nosotros entramos al descanso y cómo es que nosotros entramos en el reposo? Entonces nosotros entramos en el descanso y en el reposo con la obediencia
a Cristo. ¿Y cómo es esto? Es decir, que nosotros estemos firme. ¿Y cómo es que nosotros vamos a estar firme? ¿Y cómo es que nosotros vamos a descansar? Vamos a encontrar ese descanso. Nosotros vamos a encontrar ese descanso obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Dice, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa esto? Aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que es más cortante que cualquier espada de doble filo, que nos penetra hasta lo más profundo, que discierne las coyunturas, el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y que no hay nada que se le pueda ser ocultado. ¿Qué significa esto? Significa que a través de la palabra de Dios nosotros tenemos que ser obedientes, porque es a Dios mismo al que nosotros le vamos a rendir cuentas. Entonces, en esa obediencia nosotros vamos a encontrar el descanso. Es algo bien curioso, y quiero poner un ejemplo muy sencillo. Porque uno puede decir, oye, entonces eso no es descanso, porque tenemos que cargar con ese peso de tener que cumplir todo lo que dice la palabra de Dios. Ok, todo lo que dice la palabra de Dios a nosotros nos trae un descanso, porque encontramos todas las promesas de parte de Dios acerca de nuestra salvación, acerca de la persona de Cristo y acerca de cómo Cristo nos salva y nos liberta. Pero también nos dice cómo es que nosotros debemos actuar, y nos dice: anden como es digno, estén firmes, permanezcan firmes, trabajen de esta manera, hagan esto, aquello. Sí nos dice, pero quiero poner este ejemplo simple y sencillo acerca de la libertad. Nosotros somos libres, sin embargo, tú vas en un carro y eres libre, pero hay leyes que tienes que respetar, pero eres libre. Y tienes un semáforo en rojo y la ley de tránsito te dice que no te pases ese semáforo. ¿Por qué la ley te dice que no te pases ese semáforo? Pero tú eres libre. Y sin embargo, tú puedes pasarte ese semáforo en rojo, pero corres un riesgo, y el riesgo es que pasen accidentes. Y es por eso que está el semáforo en rojo advirtiéndote de que no vayas a pasar. Así mismo funciona la palabra de Dios. Somos tan libres nosotros que se nos dio la palabra, que se nos dio este libro para que nosotros sepamos cómo vivir, y que no nos pase como les pasó al pueblo de Israel en el desierto, que no entraron en el reposo porque fueron desobedientes. Si yo quiero llegar al centro de la ciudad, tomo mi carro, me subo y voy, pero voy a encontrar semáforos y voy a tener que hacer alto total en los semáforos, y voy a tener que andar al kilometraje que la ley me dice que ande, no a más velocidad, sino a lo que está permitido, para poder llegar al centro de la ciudad. Fui libre, soy libre, vivo en un país libre, tengo libertad. Sin embargo, tengo que cumplir con las leyes de tránsito para poder llegar a mi destino seguro y salvo. Asimismo es la palabra de Dios. Discierne los pensamientos, lo más profundo del corazón, penetra y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros nuestro descanso? Lo encontramos a través de Cristo. En Él nosotros descansamos, en Él nosotros estamos tranquilos, y como dice la carta de Pedro, de primera de Pedro, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, y nosotros vamos a encontrar ese descanso. Y por último, este capítulo, del capítulo 4, habla un poco sobre el sumo sacerdocio. Dice en el versículo 14: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok. No quiero abundar mucho sobre esto del sumo sacerdocio porque lo voy a hablar en el siguiente video que vamos a hablar. El versículo capítulo 5 habla más sobre esto del sumo sacerdocio, así que muy rápidamente. Tenemos desde el capítulo 3 que Cristo es el apóstol, es decir, es el enviado, que Cristo es el sumo sacerdote y lo retoma de vuelta en el capítulo 4, pero también nos habla en el capítulo 3 de que tiene una mayor gloria que Moisés, que Josué y que el mismo Aarón que encontramos en el Antiguo Testamento. Y tenemos que Jesús es nuestro reposo, que en él encontramos nuestro descanso. Y por último vuelve a retomar que es el sumo sacerdote y nos habla que a través del sumo sacerdote nosotros podemos entrar a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, que nosotros podemos entrar hasta el trono de la gracia. Pero esto lo voy a explicar en el siguiente video. Que el Señor te bendiga y te guarde. Así que hoy hablamos sobre Hebreos 3 y 4. Vamos a hacer otro video hablando del 5, 6 y 7 en un solo video. Que el Señor te bendiga.